Mi suegra me miró fijamente delante de toda la familia, sin el menor intento de bajar la voz. Dijo: eres una carga para todos. Mi hijo estaría mucho mejor sin ti. En ese instante sentí que el tiempo se detenía. No fue por mí. Fue porque mi hijo de 9 años estaba justo a mi lado y escuchó cada una de esas palabras. Sentí como su pequeña mano apretaba la mía. Cuando giré para verlo, tenía la mirada clavada en el suelo, como si de pronto creyera que nosotros realmente valíamos menos que los demás. Ese gesto me rompió el corazón mucho más que cualquier insulto. Todos esperaban que respondiera, que levantara la voz, o que convirtiera aquella comida familiar en una pelea. Algunos incluso ya tenían esa expresión de quien disfruta viendo el conflicto. Pero yo respiré hondo, miré a mi hijo y decidí guardar silencio. No iba a regalarles el espectáculo que estaban esperando. Mi suegra sonrió con esa seguridad de quien cree haber ganado. Estaba convencida de que me había humillado para siempre. Lo que ninguno de los presentes podía imaginar era que, meses después, la vida daría un giro tan inesperado que la misma casa donde me habían despreciado terminaría cambiando de dueño de una forma que nadie habría podido. Y todo comenzó aquella noche, cuando comprendí que esas palabras no habían sido un simple impulso de enojo, sino la consecuencia de algo que llevaba demasiado tiempo creciendo en silencio. Esa noche entendí que aquella frase no había sido un accidente, sino el resultado de años de pequeñas heridas. Antes de aquel día, mi vida era mucho más tranquila de lo que muchos imaginaban. Después de mi divorcio, tuve que empezar casi desde cero. Conseguí un trabajo administrativo con horario flexible para poder estar presente en la vida de mi hijo de 9 años. No era un empleo que me hiciera rica, pero alcanzaba para cubrir nuestros gastos, pagar la escuela y mantener un hogar donde él siempre se sintiera seguro. Mi prioridad nunca fue aparentar éxito, sino darle estabilidad. Todas las mañanas desayunábamos juntos antes de llevarlo a clase, y por las tardes hacíamos la tarea en la mesa de la cocina. Eran momentos sencillos, pero para mí tenían mucho más valor que cualquier lujo. Sin embargo, parte de la familia de mi exesposo veía las cosas de otra manera. Como yo no presumía un gran salario ni una vida llena de comodidades, comenzaron a asumir que dependía de los demás. Nunca preguntaban cómo organizaba mis finanzas, ni cuánto me esforzaba para salir adelante. Simplemente les resultaba más fácil creer que yo era una mujer incapaz de sostenerse sola. La persona que más alimentaba esa idea era mi suegra. Tenía la costumbre de disfrazar sus críticas de consejos. Si compraba algo económico, decía que debía aprender a administrarme mejor. Si rechazaba su ayuda, respondía que mi orgullo algún día me pasaría factura. Y cuando lograba resolver algún problema por mi cuenta, encontraba otra razón para minimizar lo que había hecho. Con el tiempo, esos comentarios dejaron de sorprenderme. Eran pequeñas heridas que se acumulaban una tras otra. Una sonrisa condescendiente, una comparación con otras nueras, una frase lanzada delante de los demás, como si fuera una broma inocente. Casi nadie la cuestionaba, porque estaba acostumbrados a escucharla hablar así. Yo elegía no discutir, no porque le diera la razón, sino porque sabía que cualquier respuesta terminaría convirtiéndose en una nueva excusa para decir que era conflictiva. Mi hijo también empezó a notar esas actitudes, aunque siempre intentaba protegerlo, cambiando de tema o alejándolo antes de que las conversaciones se volvieran incómodas. Durante mucho tiempo pensé que esos desprecios nunca pasarían de simples comentarios. Todo explotó durante una reunión familiar que parecía destinada a ser una celebración. La invitación llegó una semana antes. Mi suegra organizaba un almuerzo para celebrar su cumpleaños y, aunque por un momento pensé en inventar una excusa para no ir, decidí asistir. Mi hijo estaba ilusionado por ver a sus primos y no quería privarlo de ese momento por los problemas entre los adultos. Aquella mañana preparé un postre casero que a ella siempre le había gustado. No esperaba un agradecimiento especial, pero sí quería demostrarle a mi hijo que la educación y el respeto no
dependen de cómo te traten los demás. Antes de salir, él me sonrió y dijo, mamá, hoy todo va a salir bien. Le devolví la sonrisa, aunque en el fondo tenía un presentimiento difícil de explicar. Al llegar, la casa estaba llena de familiares. Había risas, música y conversaciones cruzadas. Durante los primeros minutos todo parecía normal. Saludé a todos, dejé el póster en la cocina y ayudé a servir algunos platos. Mi suegra apenas me dirigió unas palabras, pero ya conocía ese silencio frío con el que solía marcar distancia. La tensión comenzó poco a poco. Mientras todos comían, ella empezó a hacer comentarios disfrazados de bromas. Hay personas que tienen mucha suerte. Siempre aparece alguien que les resuelve la vida. Algunos rieron con incomodidad. Otros simplemente bajaron la mirada. Yo seguí conversando con mi hijo como si no hubiera escuchado nada. Un rato después, volvió a hacerlo. Qué bueno que algunos todavía tienen paciencia para mantener a ciertas personas. Esta vez, el ambiente cambió por completo. Mi excuñado intentó cambiar de tema, pero ella no estaba dispuesta a detenerse. Me miró directamente, dejó los cubiertos sobre la mesa y dijo con total tranquilidad, la verdad es que eres una carga para todo. Mi hijo estaría mucho mejor si nunca se hubiera hecho responsable de ti. El silencio fue inmediato. Sentí todas las miradas sobre mí. Nadie sabía qué decir. Lo único que alcancé a escuchar fue el sonido de la silla de mi hijo moviéndose lentamente. Cuando volteé a verlo, tenía los ojos llenos de confusión y tristeza. No entendía por qué su abuela hablaba así de su madre. Por un instante sentí el impulso de responder. Tenía muchas cosas que decir. Podía recordar cada sacrificio, cada esfuerzo y cada mentira que acababa de escuchar. Pero miré a mi hijo y comprendí que la discusión solo le haría más daño. Me levanté con calma, tomé su mano y le sonreí para transmitirle una tranquilidad que en realidad no sentía. Mientras todos seguían hablando, yo ya había tomado una decisión silenciosa. Salimos de aquella casa sin hacer escándalo. Me despedí de todos con la misma cortesía de siempre, incluso de ella. Creo que eso fue lo que más los desconcertó. En el auto, mi hijo permaneció callado durante varios minutos. Luego, con la voz muy bajita, preguntó, mamá, ¿es cierto que somos una carga? Me estacioné a un costado de la calle. Apagué el motor y lo miré a los ojos. Escúchame bien, le dije, una carga es algo que nadie quiere llevar. Yo te elijo todos los días y todo lo que tenemos, lo tenemos porque yo trabajo para conseguirlo. Nadie nos mantiene. Él asintió despacio. No sé si me creyó por completo esa noche, pero algo en su rostro se relajó. Esa fue la primera decisión. Proteger su forma de verse así, mismo antes que defender mi orgullo frente a los adultos. La segunda decisión la tomé ese mismo fin de semana. Sentada frente a la mesa de la cocina con una libreta y todos mis recibos, revisé cada gasto, cada suscripción innecesaria, cada peso que se escapaba sin darme cuenta. Cancelé lo que no servía. Negocié 2 deudas pequeñas y abrí una cuenta de ahorro separada a la que decidí no tocar por ningún motivo. No era un plan de venganza. Era algo más simple y más profundo. Nunca más quería que alguien pudiera mirarme a la cara y llamarme dependiente. También cambié algo más. Dejé de responder a los grupos familiares de WhatsApp donde se comentaba todo. Dejé de asistir a reuniones donde sabía que me esperaba el mismo trato. No corté a nadie de golpe. Simplemente me alejé sin dar explicaciones. Y ellos interpretaron ese silencio a su manera. Mi excuñada le comentó a otra prima que yo estaba muy dolida. Alguien más dijo que seguramente me había quedado sin argumento. Mi suegra, según supe después, aseguró que finalmente había entendido cuál era mi lugar. Los dejé creer eso. Mientras ellos hablaban, yo estaba trabajando horas extras, estudiando cursos por las noches y ahorrando cada mes, sin fallar uno solo. Fue entonces cuando recibí una llamada que nadie más conocía. La llamada era de una antigua compañera de trabajo con la que no hablaba desde hacía casi 3 años. Me contó que la empresa donde ahora trabajaba buscaba a alguien con
experiencia en organización administrativa y atención a clientes. No era un puesto extraordinario, ni prometía hacerme rica de la noche a la mañana, pero ofrecía un mejor salario, posibilidad de trabajar algunos días desde casa y oportunidades de crecimiento. Acepté la entrevista sin decirle nada a nadie. Ni siquiera quería ilusionar a mi hijo antes de tiempo. Una semana después, me confirmaron que el puesto era mío. Recuerdo llegar a casa con la noticia guardada en el corazón. Mi hijo estaba haciendo la tarea en la mesa de la cocina. Cuando le conté que tendríamos una nueva etapa, me abrazó con tanta fuerza que supe que todo el esfuerzo había valido la pena. Sabía que lo ibas a lograr, mamá. A partir de entonces, nuestras rutinas cambiaron. Me levantaba más temprano para dejar todo listo antes de llevarlo a la escuela. En las noches, estudiaba nuevas herramientas para desempeñarme mejor en el trabajo, mientras él leía a mi lado o preparaba su mochila para el día siguiente. De vez en cuando me sorprendía llevándome un vaso de agua o preguntándome si necesitaba que acomodara la mesa. Eran gestos pequeños, pero me recordaban la clase de persona que estaba formando. Los primeros meses fueron exigentes. Hubo días en los que terminé agotada, pero cada quincena veía cómo mis ahorros crecían poco a poco. También empecé a realizar algunos proyectos independientes durante los fines de semana, siempre dentro de mis capacidades. Todo ese dinero iba directamente a la cuenta que había abierto después de aquella. No cambié mi forma de vivir. Seguíamos siendo prudentes con los gastos y evitábamos comprar cosas innecesarias. Desde fuera, nadie habría notado que nuestra situación estaba mejorando, y eso era exactamente lo que quería. Mientras algunos familiares seguían pensando que dependía de los demás, yo estaba construyendo una estabilidad que no necesitaba presumir. Dejé que continuaran creyendo la historia que ellos mismos habían inventado sobre mí. Con el paso de los meses, mi tranquilidad crecía. Sin embargo, al mismo tiempo que mi vida empezaba a encontrar un nuevo equilibrio, la de mi suegra comenzó a tomar un rumbo muy diferente. Al mismo tiempo, la situación económica de mi suegra comenzó a cambiar. La primera señal llegó en un mensaje que mi ex esposo envió al grupo familiar. Su madre necesitaba dinero para cubrir unas reparaciones urgentes en la casa. Una tubería se había roto detrás de la cocina y el agua estaba dañando parte de la pared. Al principio, todos pensaron que sería un gasto manejable, pero después aparecieron otros problemas, una deuda atrasada de servicios, impuestos pendientes y una reparación en el techo que llevaba meses posponiendo. Las conversaciones familiares comenzaron a llenarse de reclamos. Cada hermano decía que ya había ayudado antes y que no podía hacerse cargo de todo otra vez. Mi ex esposo comentó que sus ingresos no alcanzaban para cubrir una cantidad tan grande. Entonces alguien mencionó mi nombre. Ella está trabajando en una empresa mejor ahora, dijo una de mis cuñadas. Tal vez podría colaborar. Leí el mensaje sin responder. Nadie me había preguntado cómo estaba. Nadie había reconocido mi esfuerzo. Pero, de pronto, todos recordaban mi existencia porque necesitaban dinero. Poco después, mi ex esposo me llamó. No te estoy exigiendo nada, aclaró, pero quizá podrías ayudar con una parte. ¿Tu madre sabe que me estás llamando? Hubo un silencio incómodo. Ella piensa que, después de todo lo que hizo por nosotros, lo mínimo sería que no le dieras la espalda. No pude evitar recordar que, durante años, mi suegra había repetido que yo era una carga. Ahora esperaba que esa misma mujer acudiera a rescatarlo. Más tarde supe que la crisis no había aparecido de la nada. Mi suegra había pedido varios préstamos para remodelar la casa y también había usado parte de sus ahorros para ayudar económicamente a uno de sus hijos. Nunca quiso vender ni alquilar una habitación porque decía que eso dañaría su imagen frente a los vecinos. Sus decisiones habían sido respetadas mientras no afectaban a nadie más, pero ahora todos debían pagar las consecuencias. Yo no discutí ni la insulté. Simplemente expliqué que mis ahorros estaban destinados a la educación y al futuro de mi hijo. Esa respuesta provocó nuevos comentarios y algunos familiares comenzaron a llamarme egoísta. No contesté ninguno. Nadie imaginaba la propuesta que aparecería pocos días después. Una semana después,
mi ex esposo volvió a llamarme. Esta vez, su voz sonaba distinta, como si incluso a él le costara aceptar lo que estaba ocurriendo. Mi mamá tomó una decisión, me dijo. Vi a vender la casa. Por unos segundos, no respondí. Aquella vivienda había sido el orgullo de mi suegra durante años. Siempre decía que era el patrimonio, que algún día dejaría a sus hijos y que jamás permitiría que terminara en manos de un... Sin embargo, la realidad terminó imponiéndose. Las deudas seguían creciendo y mantener la casa era cada vez más difícil. Después de varias discusiones familiares, entendió que vender era la única opción para recuperar estabilidad. Los mensajes en el grupo comenzaron casi de inmediato. Uno de mis cuñados propuso comprarla con un crédito, pero al revisar los números descubrió que el banco no le prestaría lo suficiente. Otra cuñada insistía en que la casa debía quedarse dentro de la familia, aunque tampoco tenía la capacidad económica para hacerlo. Muy pronto dejaron de hablar, de ayudar a mi suegra, y empezaron a discutir por quién tendría derecho a quedarse con la propiedad. Viejos resentimientos salieron a la superficie. Algunos recordaban favores del pasado, otros reclamaban que siempre habían aportado más que sus hermanos. Era evidente que el dinero estaba sacando lo peor de muchos. Yo seguía leyendo aquellos mensajes sin intervenir. Nadie sabía cuánto había cambiado mi situación durante los últimos meses. Había aprendido que no todas las oportunidades necesitan anunciarse antes de tiempo. Un par de días después, mientras esperaba a mi hijo a la salida de la escuela, recibí una llamada de una agente inmobiliaria. Me explicó que la casa ya tenía un precio definido y que las condiciones de venta acababan de publicarse. Tomé nota de cada detalle. La cifra era, pero también era mucho más accesible de lo que todos imaginaban. Guardé el teléfono en silencio. Esa noche revisé nuevamente mis ahorros, mis estados de cuenta y las opciones de financiamiento que ya había investigado meses atrás por simple precaución. Por primera vez, una idea que parecía imposible comenzó a sentirse completamente real. Cuando finalmente conocí las condiciones de la venta, comprendí que había llegado mi momento. Durante varios días no le conté mi decisión a nadie. Hablé con el banco, revisé nuevamente mis ahorros y confirmé que podía asumir el compromiso sin poner en riesgo el bienestar de mi hijo. No fue una decisión impulsiva. Hice cuentas una y otra vez hasta estar completamente segura. Cuando todo estuvo claro, pedí una reunión con la agente inmobiliaria y presenté una oferta formal. A los pocos días, la noticia llegó a la familia. Mi teléfono comenzó a llenarse de llamadas y mensajes. ¿Es verdad que tú hiciste una oferta por la casa? ¿Desde cuándo puedes comprar una propiedad? ¿Quién te está prestando el dinero? Las preguntas no terminaban. Lo curioso era que casi nadie me felicitaba. La mayoría solo intentaba entender cómo la mujer a la que durante años llamaron una carga había llegado hasta ese momento. Respondí con tranquilidad. Nadie me está regalando nada. Trabajé, ahorré y planeé durante mucho tiempo. El silencio al otro lado de la línea decía más que cualquier respuesta. La reacción de mi suegra fue diferente. Me pidió verme en persona. Cuando Lig me observó durante varios segundos, sin saber por dónde empezar. No entiendo. ¿Cómo pudiste hacer esto? No había enojo en su voz. Había desconcierto. La miré con calma. De la misma manera en que he salido adelante desde hace años, trabajando todos los días, administrando bien mi dinero y pensando primero en el futuro de mi hijo. Ella bajó la mirada por un instante. Recordé aquella comida familiar, su voz llamándome una carga, delante de todos, y la expresión de mi hijo, tratando de comprender por qué hablaban así de su madre. Pude haber usado ese recuerdo para devolverle la humillación. Pude recordárselo delante de toda la familia. Pero no lo hice. No quería que mi hijo aprendiera que el éxito sirve para hacer sentir menos a los demás. Quería que entendiera que la verdadera fortaleza está en actuar con respeto, incluso cuando otros no lo hicieron contigo. Por eso mantuve el mismo tono sereno de siempre. Le expliqué que mi intención nunca había sido avergonzarla, ni aprovechar su situación. Si finalmente la operación se concretaba, sería porque las condiciones funcionaban para ambas partes, no porque quisiera cobrar una deuda emocional. Ella siguió mirándome, como si estuviera conociendo a una persona completamente distinta.
pero la compra de la casa era solo el comienzo del verdadero enfrentamiento emocional. Un par de días después, mi suegra me pidió que volviéramos a hablar. Esta vez quiso que la visitara en la casa antes de que se completara la venta. Acepté con una condición: a mi hijo me acompañaría, pero esperaría en el jardín mientras nosotros conversábamos. No quería esconderlo, que los adultos también pueden resolver sus diferencias hablando con respeto. Cuando entré, el ambiente era muy distinto al de aquella comida familiar. Ya no había invitados, ni risas, ni personas dispuestas a tomar partido. Solo estábamos ella y yo, frente a frente. Después de unos segundos de silencio, habló primero. Quizá fui demasiado dura contigo, pero también tienes que entenderme. Siempre pensé que dependías de los demás. Eso era lo que veía. La escuché sin interrumpir. No era lo que veías, respondí con calma. Era lo que decidiste creer. Alice, nunca imaginé que estuvieras haciendo todo ese esfuerzo sin decir nada. No sentía la necesidad de demostrarle a nadie cuánto trabajaba. Lo hacía por mi hijo y por mí. Volvió a guardar silencio. Por primera vez desde que la conocía, parecía buscar las palabras con cuidado. Lo que dije ese día, no debí decirlo delante del niño. Negué lentamente con la cabeza. No debió decirlo delante de nadie. Esa diferencia era importante. No se trataba solo de proteger a un niño, sino de entender que ninguna persona merece ser humillada para que otra se sienta superior. En ese momento vi a mi hijo por la ventana. Estaba sentado en una banca del jardín, leyendo el libro que había llevado consigo. Saber que podía verme, resolver un conflicto sin gritos ni insultos, me dio más tranquilidad que cualquier disculpa. Me levanté para despedirme. No puedo cambiar lo que pasó, le dije, pero sí puedo decidir cómo será nuestra relación de ahora en adelante. Ella levantó la vista. ¿Qué significa eso? ¿Que habrá respeto o habrá distancia? Ya no aceptaré comentarios que dañen a mi hijo, ni intentos de humillarme. Ese límite no es negociable. No solo asintió muy despacio, como si finalmente entendiera que las consecuencias de sus palabras no podían borrarse con una sola conversación. Pensé que todo había terminado, hasta que apareció un detalle que nadie había mencionado. Días después de la firma final de la compra, uno de mis excuñados se comunicó conmigo en privado. Su tono ya no era el mismo que había usado durante años. Había dejado atrás los comentarios irónicos y la distancia cómoda. Necesito contarte algo, me dijo. Creo que es momento de que lo sepas. Me reuní con él en una cafetería. Antes de sentarnos, pidió hablar conmigo a solas. Una vez Ali me explicó que durante años mi suegra no solo había mantenido una opinión negativa sobre mí, sino que también había promovido esa idea entre los demás hermanos. Ella aseguraba que estabas con su hijo solo por interés, continuó. Repetía que no te interesaba la familia y que todo era una estrategia para conseguir estabilidad económica. Sentí como algo dentro de mí se endurecía, pero me obligué a escucharlo con calma. ¿Por qué nunca me lo dijeron? Porque era más fácil seguirle la corriente. Nadie quería contradecirla. Esa confesión me dolió más que la humillación pública. Entendí que el problema no había sido solo una persona, había sido un silencio colectivo, un grupo de adultos que prefirió la comodidad de seguir la corriente, antes que reconocer que estaban frente a una mujer que se había equivocado. Cuando salí de la cafetería, lo primero que hice fue caminar hasta el parque donde solía llevar a mi hijo. Lo encontré jugando con otros niños. Cuando me vio llegar, corrió hacia mí con la sonrisa de siempre. ¿Estás bien, mamá? Lo abracé y respondí que sí, aunque por dentro aún procesaba todo lo que acababa de escuchar. Esa noche, varios familiares me escribieron para saber mi versión de los hechos. Algunos parecían incómodos, otros simplemente sorprendidos de que todo lo que habían asumido durante años fuera producto de una narrativa manipulada. Mi suegra también intentó comunicarse. Esta vez no le respondí de inmediato. Necesitaba tiempo para decidir cómo reaccionar. Al día siguiente le envié un solo mensaje, que la decisión de comprar la casa había sido por respeto, no por revancha, y que si de verdad quería reconciliarse, debía reconocer públicamente
que sus palabras habían estado equivocadas. No era una venganza, era una condición mínima para reconstruir la confianza. Ella tardó varias horas en responder. Cuando lo hizo, fue breve. No hubo disculpas dramáticas, pero sí un reconocimiento que, por primera vez en mucho tiempo, pareció sincero. Comprendí que las cosas nunca volverían a ser como antes. Algunas personas habían elegido distancia, otras intentaban acercarse, y otras simplemente no sabían qué posición tomar. Por primera vez en mucho tiempo, todos tuvimos que decidir qué clase de familia queríamos ser. Los meses siguientes fueron muy diferentes a todo lo que había vivido hasta entonces, no porque los problemas desaparecieran de un día para otro, sino porque cada persona empezó a asumir las consecuencias de sus propias decisiones. Algunos familiares dejaron de organizar reuniones llenas de comentarios incómodos. Cuando nos veíamos, las conversaciones eran más respetuosas. Ya no había bromas sobre mi situación económica ni insinuaciones sobre depender de alguien más. Entendieron, quizá demasiado tarde, que habían juzgado una historia que nunca se tomaron el tiempo de conocer. Mi hijo también cambió. Una tarde, mientras regresábamos de la escuela, me dijo: «Mamá, ya no me preocupa ir a las reuniones familiares». Lo miré con curiosidad. ¿Por qué? Porque ahora sé que nadie puede decir quiénes somos. Eso lo decidimos nosotros. Escuchar esas palabras me confirmó que había tomado la decisión correcta al responder con calma, en lugar de devolver cada ofensa. Mi suegra cumplió con lo que me había prometido. Durante una comida familiar, reconoció delante de todos que había sido injusta conmigo y que sus palabras habían causado un daño que no debía repetirse. No fue una disculpa perfecta ni borró el pasado, pero fue un paso que nunca imaginé verla dar. Yo acepté sus palabras, aunque mantuve los límites que había establecido. Nuestra relación se volvió cordial, pero ya no permití que volviera a invadir mi espacio, ni el de mi hijo. Había aprendido que perdonar no significa olvidar ni aceptar el mismo trato una segunda vez. Con el tiempo comprendí que la verdadera justicia no había llegado porque yo comprara una casa. Había llegado porque quienes me juzgaron tuvieron que enfrentarse a la realidad de sus propios prejuicios. Mientras mi hijo veía que la dignidad nunca depende de la opinión de los demás. Meses después entendí que la verdadera victoria nunca había sido la casa. Meses después, una tarde cualquiera, mi hijo y yo estábamos acomodando unas cajas en la casa. El sol entraba por la ventana y por un momento todo parecía mucho más tranquilo que antes. Él encontró una fotografía donde parecíamos sonriendo en un parque, tomada poco después de mi nuevo trabajo. La observó unos segundos y luego me preguntó: «Mamá, si pudieras regresar al tiempo, ¿cambiarías algo de todo lo que pasó?». Me quedé pensando antes de responder. Cambiaría el dolor que tú sentiste ese día. Eso sí. Ay, pero todo lo demás me enseñó algo muy importante. Nunca debemos permitir que las palabras de otra persona definan quiénes somos. Él sonrió y apoyó la cabeza sobre mi hombro. Yo tampoco voy a dejar que nadie me haga sentir menos. Escuchar esas palabras fue el regalo más grande que podía recibir. Comprendí que, más allá de la casa, del dinero o de las discusiones familiares, había logrado proteger lo más importante en la seguridad y la autoestima de mi hijo. Con el tiempo, la familia encontró un nuevo equilibrio. No todos volvimos a tener la misma cercanía, y eso estaba bien. Algunas heridas necesitan distancia para sanar. Sin embargo, cuando coincidíamos, el respeto ocupaba el lugar que antes tenían los prejuicios y las humillaciones. Mi suegra y yo nunca fuimos mejores amigas. Nuestra relación quedó marcada por lo ocurrido, pero también por los límites que aprendimos a respetar. Ella entendió que las palabras tienen consecuencias, y yo entendí que responder con serenidad puede ser mucho más poderoso que responder con rabia. Hoy, cuando recuerdo aquella frase que cambió mi vida, ya no siento tristeza. Solo me recuerda que la verdadera fortaleza no consiste en demostrarle algo a quien esté sino en seguir construyendo tu camino con dignidad. Proteger a quienes amas
y dejar que sean los hechos y no los gritos los que hablen por ti.